Yo vengo de una familia que tenía no tenía actividad política, ni mi mamá ni mi papá. Mi mamá era inspectora de escuela, mi papá un tecnológico que de aquella época, trabajó para la Municipalidad de San Luis y después para lo que se llamaba la usina, que vendría después de muchos cambios a ser lo que hoy es Edesal. Pero yo tuve 3 hitos, fíjate qué interesante, 3 hitos. Cuando yo era chico tuve un pequeño accidente y me llevaron al hospital. El hospital en ese momento era post-55. El hospital en ese momento era el hoy edificio de elite del Instituto Tecnológico en la avenida La Finur, casi Junín. Claro. Ahí estaba el hospital, un edificio viejo. Y tengo la sensación de una cosa horrible, más allá del drama de estar accidentado, era una cosa horrible. Y me acordaba cuando veníamos de la zona de lo que en esa época se llamaba San Roque, que hoy es Juana Coslay, que pasamos antes del ejército frente a un edificio espectacular, que era el hoy hospital de San Luis, que no lo hacían funcionar porque lo había hecho el general Perón. Y me quedó eso. ¿Cómo puede ser que tremendo hospital no funcione? Y yo haya tenido que ir a ese hospital que era de terror. Claro. Un hito. Segundo hito. Yo fui a la escuela normal, lo que hoy es la mixta, todo mi primario y todo mi secundario. Es más, durante el secundario, mi escuela tenía un año más de secundario porque nosotros recibíamos doble título. Éramos maestro y bachiller. Pero durante 5 años, 6 años tenía el secundario en esa época de la escuela normal Juan Pascual Pringle, pero de primero a quinto, a la noche, también en el mismo edificio, fui a una escuela de dibujo y me recibí de dibujante técnico y de maestro de dibujo. Así que tenía doble escuela, o sea que iba 2 veces al día a ese edificio. Y un día me enteré que ese edificio lo había hecho el general Perón. Es más, la Universidad Nacional de Cuyo, el antecedente de la hoy Universidad Nacional de San Luis, sí, la trajo Perón a San Luis. Es más, la trajo el general Vaca, secretario de guerra del general Perón, puntano. La trajo acá a San Luis. Es más, trajo la Facultad de Física, el Instituto Balseiro de Energía Atómica, generado en la época de Perón, dependía de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Físico-Química de San Luis. No te puedo Mirá el nivel creer, que tenía, por Dios. hecho en la época de Perón. Y yo viví la sociedad que proscribía a Perón. Claro, no Son se 2 podía hitos que hablar, tengo. no se podía tener hablar. nada. Prohibido hablar de Perón, prohibido hablar de Perón, prohibido, prohibido, prohibido. Y yo veía que las cosas más importantes de San Luis estaban hechas en el gobierno de Perón, con mi niñez. Y decía, pero ¿cómo puede ser que nieguen a este señor? Y el tercer hito, no voy a decir el nombre del profesor, pero sí voy a decir el nombre de la víctima. Ajá. Estábamos en la escuela normal, en la clase de educación democrática, gobierno militar. Estábamos en gobierno militar, paradójicamente Educación democrática en gobierno educación militar. democrática en la educación. No voy a decir el nombre del profesor. Y yo tenía de compañero desde primer grado hasta y nos recibimos juntos, muchos fuimos, a un gran amigo que sigue siendo un gran amigo mío, que es Huguito Franco, César Hugo Franco, de familia peronista de raíz, sobrino de Siribaldo Franco, un gran dirigente del Partido Justicialista. Su papá, también un dirigente justicialista, proscripto totalmente. Y él luego lleva en su corazón, en su sangre, el peronismo. Y ese profesor de educación democrática en gobierno militar empezó a hablar barbaridades del general Perón y a hablar mal de los que fueron peronistas. Entonces el Hugo se paró y se sintió muy mal y se lo hizo saber al se profesor. lo hizo saber. ¿Por qué esa proscripción? ¿Por qué ese tratamiento? Esa especie de ninguneo a esta situación. Y este hombre no solo que lo trató muy mal, sino que lo aplazó y lo mandó a rendir.
no importa quién fue el profesor. Pero estos eran los hechos que yo vivía y esos 3 hitos me hacían pensar muchísimo, muchísimo. Yo no tengo memoria de acordarme de otra cosa que de escuchar a mi papá hablar de peronismo, de historia del peronismo, desde chiquitita. Y también recuerdo que en el año, a partir del 80, 81, cuando nació mi primera hija, ya se empezaba a hablar de que iba a volver la democracia, que había que trabajar para eso. Entonces afiliábamos gente en escondidas, nos metíamos en el campo, en la zona que hoy son todos caminos pavimentados y en aquella época, hace 30 años atrás, no, eran caminos provinciales de tierra, zonas muy inhóspitas. Encontré gente en situación de mucha vulnerabilidad y bueno, así aprendí, al lado de mi papá aprendí a hacer política, aprendí a abrazar el peronismo. Tu papá venía de la antigua guardia del peronismo, digamos. Mi papá fue intendente de Naschel en el año 63, cuando él tenía 23 años, yo recién nacía. Frondizi, por ahí. Claro, cuando el peronismo estaba proscripto y solamente se podía votar a los cargos de intendentes municipales. No había ni gobernadores, ni presidente, mucho menos. El peronismo estaba proscripto para todas las categorías, menos para intendentes. Entonces él fue candidato a intendente municipal de Naschel, que era comisionado en aquel momento, y ganó por un voto a los demócratas liberales. Sacó mi papá, que tenía 23 años, creo que tenía en esa época, sacó 301 votos. Y el candidato demócrata liberal, que era un señor Salvaño, muy respetado, muy buena persona en Naschel, sacó 300 votos. Y acá en la provincia fue electo gobernador Besos, Santiago Besos. Claro. Y mi papá, al poco tiempo de asumir de intendente, que era muy jovencito, creo que al año y medio renunció porque no podía trabajar, porque iba el gobernador, eran épocas muy difíciles, me acuerdo que él me contaba. Ese año yo era recién nacida en esa oportunidad. Y él después me contaba que tuvo que renunciar porque iba el gobernador al pueblo y le daba la mano a toda la gente menos a él, porque no le quería dar la mano a un peronista. ¿A qué edad sentiste esa necesidad de entrar y de comenzar? A los 16 años, porque en mi casa había unidad básica, que era de mi padre. Y en la época del 55 fue preso en la revolución. Pero yo siempre quedé con eso. Éramos 3 hermanos, padre y madre y 3 hermanos. Pero la que salió con el tema del bichito de la política fue yo. Pero una política que yo practiqué de abajo, siempre perfil bajo, trabajando en los barrios. Como dice uno de nuestros líderes de acá de San Luis, de Alberto, dice que meter las patas en el barro. Eso hacíamos nosotros, cuando teníamos esa edad. Y yo vivía en una zona, que hoy es el barrio Sosa Loyola, sí, y lo secundaban algunos barrios que eran de gente humilde. Y empecé por ahí, con mucha gente que ahora ha fallecido, hay muchos que todavía me conocen, porque viví muchos años en ese barrio, me crié en ese barrio. Y así empecé, hasta que tuve la posibilidad de afiliarme al partido con 18 años y empezamos a conocer quiénes éramos los compañeros de la juventud. De esos había muchos. Hay algunos que no están, otros que se fueron a otra clase de política, otra franja dentro del peronismo, pero por otro lado. Y bueno, llegó un momento en que empezamos a militar y era otra cosa en esa época. Nosotros respetábamos muchos a nuestros líderes del partido. Para nosotros era como nosotros los aprendices y ellos eran los que nos enseñaban, los viejos peronistas. Que había muchos, mucha gente conocida, reconocida y de buena talla dentro del peronismo. Lamentablemente muchos ya no están, hay algunos que están, pero el que a nosotros
nos agrupaba y nos daba la posibilidad de que nosotros nos pudiéramos explayar era el famoso Negro Morel. Él era el que nos ayudaba, el que nos acompañaba cuando salíamos en la clandestinidad, porque en aquella época teníamos que actuar en la clandestinidad. Y no había teléfono celular, algunos tenían teléfono fijo en la casa, otros no, pero de alguna manera nos juntábamos, pero en la clandestinidad. Así Era empezamos. difícil, ¿no? Sí, muy difícil, eran épocas muy difíciles. Y bueno, nosotros a veces teníamos que salir a las pintadas, a las pegatinas, las famosas pegatinas que siempre ha hecho el peronismo, pero siempre con el cuidado del Negro Morel. Yo siempre lo tengo presente, a pesar de lo que pasó con él. Me emociona porque es un tipo que nunca supimos por qué hizo lo que hizo, de quitarse la vida. Cuando era un tipo que para nosotros era como el representante nuestro. Y después había otros, no tanto como él, que era un tipo que se imponía con su presencia. ¿Qué les decía el negro? Porque ustedes eran muy jovencitos. Y sí, pero él nos ayudaba y nos aconsejaba de lo que teníamos que hacer, dónde nos teníamos que meter, dónde no. Siempre teníamos que estar en grupo, no solos. Pero en la política nos enseñaba algunas cosas. Y por eso lo tengo tan presente. El otro era Julio Lucero Belgrano, que es una de las personas que también fue el que lideró en una palabra la ida a Buenos Aires cuando venía nuestro líder peronista, que era Juan Domingo Perón.